El 5 de mayo de 1862 es un acontecimiento fuera de lo común, fuera de lo normal en la historia de México. Hemos tenido infinidad de pleitos, batallas, guerras civiles, guerras de intervención y nunca hemos ganado. Es la única vez que hemos ganado. Ya con eso es más que importante esta fecha. Puebla tuvo el honor de ser la sede el honor y la desgracia, porque una batalla es una desgracia, y de derrotar nada menos que al país más poderoso del mundo en el aspecto militar de entonces. Hay que ponernos en el tiempo. México a mediados del siglo XIX estaba metido en una cantidad de problemas, sobre todo económicos y políticos. Se le debía a todo mundo. Cada uno de los gobiernos, que muy pocos periodos presidenciales se terminaron. Casi siempre o renunciaba el presidente o le daban golpe de Estado, de tal manera que lo que le quedaba era pedir préstamos a los agiotistas, ni siquiera a los países, porque no había un Fondo Monetario Internacional ni nada que se parezca. Había gente, banqueros, que se dedicaban a hacer préstamos, pero préstamos leoninos a los países. Es decir, si te presto 10 pesos me pagas 30, más o menos en esa proporción. Y cada presidente pedía prestado, pues al fin y al cabo que lo pagara el que viene. Y se fue acumulando una deuda junto con otras que eran injustas. Por ejemplo, la demanda de los franceses de indemnizar al panadero que en una manifestación le rompieron los vidrios y le saquearon la panadería. Y entonces pedía una cantidad exorbitante, que ni todos los pasteles del país valían lo que él pedía, y Francia exigía que se le pagara. Y así hay ejemplos de lo que estaba pasando entonces. Se había acumulado una deuda grande, bastante grande, cuando Benito Juárez, por renuncia de Ignacio Comonfort, por cierto poblano, tuvo que tomar el poder porque era presidente de la Suprema Corte, y se encuentra con el problema de que se debe mucho y no hay dinero para pagar, no hay manera de recaudar más impuestos. El país está agotado desde el punto de vista económico, y entonces toma una decisión porque no le queda otra: suspender el pago de la deuda externa y prometer que cuando se recupere el país lo va a pagar. Eso es de buena voluntad. Lo exigen Inglaterra, España, que sí tenían un préstamo fuerte a México, y Francia, que era realmente simbólico, no era tanto. El problema es que Francia, dentro de sus estrategias políticas, veía con mucha preocupación cómo Estados Unidos se iba haciendo una nación fuerte y poderosa. Entonces decidió que México, colindando con este país, era ideal para establecer pues un país títere de Francia que impidiera el avance norteamericano en Norteamérica. Y de ahí la idea de ensañarse con el pretexto de la deuda para exigirle a México: o pagas o intervenimos militarmente. Como Juárez dijo que no podía pagar, entonces Francia asusó a los otros dos países y los tres llegaron, desde diciembre de 1861, llegaron Inglaterra y España. Y en enero de 1862 los franceses, y sin decir con permiso, desembarcaron en Veracruz. Estaban llegando a una nación que no era la suya y tenían que pedir permiso. No lo pidieron, bajaron, y Benito Juárez, con mucha inteligencia, nombró a don Manuel Doblado, un hombre muy listo, muy inteligente, a que pactara con ellos. Se los llevó, y como Veracruz era un lugar insalubre, terrible, los llevó al pueblo de La Soledad y allí discutieron. Convenció a Inglaterra y a España de que tenían buenas intenciones para pagar. Ellos dijeron: nos vamos, aceptamos la promesa de pago y nos vamos. Y Francia hizo berrinche porque no quería que se fueran, pero Francia se quedó, y no solo se quedó, sino que sin el mismo permiso del gobierno avanzó hasta Orizaba y Córdoba. Eso era violar todos los tratados internacionales de entonces. No quedó más remedio a Juárez que organizarse militarmente, un país empobrecido que no podía sostener un ejército grande, y pararles el alto a los franceses en algún punto entre Veracruz y la Ciudad de México. Y el lugar ideal era Puebla.
Los franceses mismos habían dicho que el obstáculo para llegar a México era Puebla, pero que era simbólico. De tal manera que eso es lo que estaba pasando en esos primeros días de mayo. Benito Juárez le pidió a su ministro de guerra, que era el general Ignacio Zaragoza, que abandonara el ministerio y que conformara el famoso Ejército de Oriente. Y obedeciendo, llamó a toda la nación a que colaborara en la formación de un ejército. Ahí está la importancia de la batalla del 5 de mayo, la verdadera importancia. Por primera vez en la historia de la nueva República de México, acuden gente de todas partes del país. Hasta entonces nadie hacía caso. Cuando los norteamericanos invadieron, cada región decía pues que se defienda el gobierno central, nosotros no ponemos nada, y por eso avanzaron las tropas norteamericanas como les dio la gana y nos quitaron la mitad del territorio. Bueno, en este caso sí hicieron, acudieron al llamado de Benito Juárez, de Zaragoza, y llegaron tropas de San Luis Potosí, de Oaxaca, de Chiapas, del Estado de México, de Veracruz, de todas partes. Nunca se había visto eso. Claro, uno debe pensar en cosas que son terribles, pero que ahora no nos imaginamos. Los de San Luis Potosí, ¿cómo llegaron de San Luis Potosí a Puebla? Caminando, nada de que agarro el autobús y ahí nos vemos, o el avión. Caminando, los bastimentos en carretas. ¿Cuántos días hicieron de San Luis Potosí a la Ciudad de México y luego a Puebla? Los de Chiapas. Los caminos eran malísimos, pero llegaron, acudieron, obedecieron. Para esto Zaragoza había perdido una buena parte de sus hombres en Ciudad Cerdán, bueno, en Chalchicomula, como se llamaba entonces, al explotar aquel depósito de pólvora en la colecturía y matando pues a todos los que estaban alrededor, no solo a los militares, sino a civiles. Fue un golpe muy, muy fuerte para el ejército mexicano. El centro de la población de San Andrés Chalchicomula, un lugar estratégico desde la época colonial. Desde Chalchicomula es el punto intermedio entre la carretera México-Veracruz y Oaxaca. Hacia los lugares que ustedes quieran ver, a partir de Chalchicomula aproximadamente siguen siendo hasta la fecha 240 kilómetros. Punto importante precisamente donde se estaban recuperando o se estaban almacenando los pertrechos de guerra que venían desde los fuertes de Perote, desde los fuertes que venían recogiendo de Veracruz, con la finalidad de que si se perdía alguna de las batallas, el enemigo no se quedara con el parque. A sabiendas de que la concentración hecha en Chalchicomula ya sería una concentración suficiente de pólvora, de armamento y sobre todo de alimentos que se encontraban en la misma colecturía. Precisamente la importancia de que aquí se encontraban concentrados los pertrechos de guerra que se venían almacenando traídos desde los fuertes de San Carlos en Perote y de demás lugares, de Peaca y demás, para enfrentar la batalla hacia Culcingo. Sabían que aquí era el punto neutral, iban a conseguir alimento, iban a conseguir varias cosas, y eso era lo que le daba la importancia de tomar Chalchicomula, tener como fuerte Chalchicomula. Este lugar precisamente era donde se almacenaba los diezmos, era una propiedad eclesiástica, pero también en la época después de las leyes de reforma, Benito Juárez da precisamente la orden de que se vayan ocupando los bienes eclesiásticos que acababan de pasar a poder del gobierno federal de Benito Juárez. Y aquí se encontraba almacenado granos, y fue el lugar donde se venían concentrando los pertrechos de guerra que venían recolectando de todos los cuarteles que venían desde Veracruz y que venían de Oaxaca. Entonces, en este lugar, al saber que iba a llegar el Ejército de Oriente y que iba a ser el punto de reunión de los diferentes ejércitos que se estaban concentrando, pues se dice que la pólvora que había almacenada se trasladara
hacia lo que es actualmente el Templo de Guadalupe. Entonces, durante toda la mañana estuvieron haciendo cambios de transportar pólvora y municiones, y al momento del estallido de la colecturía solamente restaban 80 quintales de pólvora que, acompañados con el grano, pues hicieron una explosión tremenda. Explota precisamente el día 6 de marzo, eso provoca la pérdida de más de 1.500 soldados del Ejército de Oriente, que hace que para la cita de Aculcingo ya no tengan ni el armamento ni los suficientes. Más o menos explota una cantidad de 80 quintales de pólvora junto con las municiones, lo que da una idea de la cantidad de toneladas de pólvora que explotan, y eso habla de la magnitud del siniestro. La parroquia de San Andrés Chalchicomula, lugar que en el tiempo de 1862, el 19 de marzo, al pasar Manuel Robles Pezuela, quien es considerado el actor intelectual de la explosión de la colecturía que se dio el 6 de marzo, pues es apresado, puesto prisionero en la casa del señor Coctolén, posteriormente traído aquí a esa parroquia para ser fusilado. Y alrededor de 8,000 hombres de todos lados se fueron reuniendo en Puebla. Para colmo, cuando ya están a punto de llegar a Puebla, le avisan a Zaragoza que hay un ejército de los conservadores afines a Francia que están avanzando desde el sur, desde el estado de Morelos, rumbo a Puebla para atacar por el flanco sur, mientras los franceses atacan por el oriente. Zaragoza no puede permitir eso porque hubiera sido la derrota segura, y distrae 3,000 hombres de sus tropas para que se vayan a Atlisco a detener a estos que quieren dar pues un golpe terrible a la nación mexicana. Y se van. El 4 de mayo tiene lugar una batalla, una terrible batalla en las afueras de Atlisco, donde el ejército de Zaragoza, al mando del coronel Tomás de Orán, vence a los conservadores. Les toma prisioneros, les quita artillería y todo. Pero estamos hablando del 4 de mayo en la tarde. Es muy difícil traer todo eso en unas horas hasta Puebla. No había los caminos que hay ahora. Entonces no pueden llegar. Por más que quieran, no lo pueden auxiliar. Ya lo auxiliaron deteniendo a estos enemigos traidores, ellos sí traidores, que querían derrotar el ejército nacional. Y bueno, entre la noche del 4 y la mañana del 5 de mayo pasan muchas cosas. Zaragoza tiene oportunidad de distribuir a su tropa estratégicamente. Y aquí hay que decir una cosa que nunca se menciona. Zaragoza es digamos, un militar de carrera. No es hecho en las armas como la mayoría de los militares. Sabe estrategia y la sabe muy bien. Y entonces piensa, viene el ejército más poderoso del mundo. Su artillería es la más moderna. Nosotros tenemos cañones antiquísimos. Nuestras baterías no son buenas. Tenemos rifles muy antiguos, algunos más o menos de la época, pero otros muy antiguos. Entonces estamos en desventaja. Y por otro lado, si nosotros ponemos las tropas defendiendo a la ciudad, la artillería francesa va a destruir a la ciudad. Ahí está la importancia. Entonces decide que su artillería se suba al Cerro de Guadalupe. Los espías franceses se dan cuenta a dónde está la artillería y no se atreven a atacar la ciudad porque quedan pues a merced de la artillería que está encima del cerro. Entonces cambian su estrategia para atacar el cerro, quitar la artillería y después ya tomar la ciudad de Puebla. Esa es la estrategia de Zaragoza. Salva a la ciudad de Puebla reforzando los fuertes. Y la batalla se da justo allí y no en la ciudad de Puebla. De repente dicen, ay, la torre de Santo Domingo
está mocha porque un cañonazo de la batalla del 5 de mayo la tiró. Jamás, ni un cañonazo, ni un balazo de los franceses se vino a la ciudad. Todo fue en el fuerte de Guadalupe y en las laderas del cerro. Ahí fue toda la batalla. Entonces distribuye muy bien a sus tropas. Está diezmado, tienen un poquito más de 5,000 hombres para defender la ciudad. Los distribuye muy bien en los flancos del Cerro de Loreto. 500 caballos más o menos tenía, que los pone estratégicamente al mando del coronel Álvarez, pero bajo la jefatura del coronel Porfirio Díaz, no era general todavía. Y a Miguel Negrete, a Felipe Berriozábal y a todos los distribuye muy bien. Berriozábal se queda en la cúspide del cerro. Nosotros siempre decimos, participaron el fuerte de Loreto y de Guadalupe. Sí, el de Guadalupe, Loreto no, porque quedaba fuera de la mira de los enemigos. Un cañonazo de los franceses nunca iba a llegar al fuerte porque está escondido detrás del cerro. Ahí cometemos una injusticia. Es el fuerte de Guadalupe, el escenario. No, y ni siquiera era fuerte, era la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, esto es increíble. Desde el 2 de mayo al 4, la tropa que de por sí venía cansada demuele la iglesia, la demuele para que con el escombro se hagan las trincheras, porque no existía ningún fuerte. Lo inventan. Soldados que vienen de una larga caminata y que no tienen para comer más que una tortilla embarrada de chile y agua. No hay otra. No tienen bastimentos, no tienen nada. Eso hay que enfatizarlo porque es dramático, pero le da más valor a la batalla. Afortunadamente Zaragoza recibe el refuerzo de gente que viene de la Sierra Norte. No son soldados, son campesinos, son rancheros, son indígenas. No hablan español, hablan náhuatl, hablan totonaco. Vienen del distrito de Zacapuastla. Y esto es muy importante, el distrito no es la cabecera Zacapuastla. La ciudad de Zacapuastla no participa porque estaba en manos de los conservadores. Son los pueblos del distrito de Zacapuastla, Xochitlán, Xochiapulco, Tetela, Cuetzalan, incluso hasta de Huauchinango. Llegan gente que vienen al mando de sus líderes que no son militares, son sus caciques, los famosos Juanes de la Sierra. Y vienen, nunca han estado en una guerra, no saben qué es una batalla, ni siquiera saben quiénes son los franceses. No tienen idea. Incluso por ahí algunas crónicas locales dicen muy simpáticas que los jefes, los Juanes, cuando ya están en el Cerro de Guadalupe, le dicen a sus tropas, a sus allegados, miren, a los que tenemos que matar son aquellos del calzón rojo, del calzón colorado, porque pues, ¿qué les dicen los suavos? Pues ¿quién? No saben ni quiénes son los suavos. Y dicen contra ellos, y contra ellos se van. Para que nos demos una idea cómo estaba el país en ese momento, Benito Juárez hace las leyes de reforma donde precisamente se le quita el poder a la iglesia y entonces el país se polariza y se divide en dos grandes partidos, que es el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Cómo estaba la Sierra Norte o por qué fue tan importante la Sierra Norte? Estaba dividido en conservadores y liberales, como ya lo platicamos, y específicamente Tetela, Xochiapulco, apoyaban al Partido Liberal. Y el Partido Conservador, pues estaba Chignahuapan, Aquixtla, Tlaxco, Zacapuaxtla, Cuetzalan. Así es como estaba dividido el país. Obviamente, este Partido Conservador, cuando los franceses deciden atacar a México y tratar de derrocar al gobierno de Benito Juárez, pues los conservadores ven ahí la oportunidad de sumarse para que la iglesia pueda volver a tener el poder que tenía antes. ¿Cuál había sido la participación de la gente de Xochipulco en la batalla del 5 de mayo? Otra compañía estaba formada por gente de Tetela y otra más de Zacapuastla. Cuando llegaron, ya se conocían con el general Juan N. Méndez, que era la cabeza en la defensa de la patria en ese entonces. Se conocían los tres Juanes, Juan N. Méndez,
Juan Cristóbal Bonilla y Juan Francisco Luca. Estuvieron bajo el mando en ese entonces, en la batalla del 5 de mayo, del general Negrete. Fueron a los primeros que pusieron al frente del ejército francés cuando empezó la lucha. Ya tenían todas las indicaciones que debían seguir y en el momento en que les dieran órdenes tendrían que empezar su defensa. Cuando les dieron la primera orden de que ya llegaban los austríacos y franceses a combatir al ejército mexicano, ellos empezaron su lucha. Estaban constituidos en el 6º batallón y bueno, la travesía que hace este 6º batallón para participar en la batalla del 5 de mayo, sin duda hace el recorrido primero a Córdoba, ahí se permanecen para incorporarse al Ejército del Oriente, posteriormente participar en la batalla de Acultzingo el 28 de abril de 1862. Entonces, previo a la batalla del 5 de mayo, ¿no? Sí continúa su camino para prepararse justamente y participar en esa heroica batalla con la intervención francesa. El general Juan Francisco Lucas, después, convoca al llamado a todas las tropas que más se puedan reunir para defender a la patria. Es por ello que el 24 de abril de 1862 envía un mensaje dirigido precisamente en aquel entonces al capitán Juan Francisco Lucas para reunir al mayor número de hombres para defender a la patria, ¿sí? Ese mensaje fue enviado en Libres Puebla el 24 de abril, como lo comentaba, para poder reunir a los hombres. Él fue convocado por el Ejército de Oriente para llamar a estos hombres, ¿no? Ellos, con ese dolor que ya tenían de la esclavitud y sobre todo por el amago de los conservadores en la región, ¿sí?, deciden participar al llamado. Un puñado de hombres de esta sierra valientes que conformaron la 6ª compañía para aportar y conformar la Guardia Nacional de Tetela de Ocampo, el 6º Batallón de Guardia Nacional, ¿sí? 28 elementos de Xochapulco fueron los que participaron el 5 de mayo. Y de aquí de Zacapuaxtla resguardamos unas listas que tenemos aquí en el Museo Xolalpancal y el Museo Local. Tenemos las listas de quienes participaron de forma directa y ahí vienen, prácticamente seleccionados y bien identificados por municipio y por localidad. La gente que participó de las comunidades del municipio de Zacapuaxtla y de los municipios circunvecinos. Esa lista nos habla de un aproximado de 400 hombres aproximadamente. Durante la batalla del 5 de mayo de 1862, el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla se forma precisamente aquí en Tetela. ¿Cómo se conformó este batallón? Eran milicianos. ¿Quiénes eran milicianos? Eran gente común de los que estamos ahorita, comerciantes, campesinos, que se integraron al 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla para defender a la patria. Gente que no tenía una instrucción militar, solamente era ir con lo que podían, con un arma, con un machete, con lo que fuera, para defender a la patria. El primer enfrentamiento que se da entre el ejército mexicano y el ejército francés es el 28 de abril de 1862 en las cumbres de Acultzingo, Veracruz. El tramo que seguían era directamente a Puebla para que ahí se encontraran con los de Tetela y formaran el ejército ya en forma. Ellos iban a pie, no, ni siquiera a caballo sabía, sino a pie. La historia nos dice que están integrados por Tetela, Xochapulco y gente de Zacapuaxtla aledaña a la cabecera municipal de Tatosca y de otras localidades de Zacapuaxtla. Son los que integran el 6º Batallón para dirigirse a la batalla del 5 de mayo. Y sí, hay una cosa interesante ahí, la parte del centro, propiamente el centro, estamos hablando todo lo que es el centro histórico de la ciudad. Básicamente había cierta tendencia de conservar, ¿no? Y en torno a las comunidades indígenas es donde, bueno, pues había esta actitud más de rebeldía, ¿no? Y obviamente cuando se convoca a hacer frente justamente a los franceses, bueno, pues es las comunidades las que en su conjunto pues se suman, ¿no?, a este llamado y así integran precisamente el batallón Zacapuaxtla, ¿no?
Como ustedes observan, a diferencia de otros municipios, pues no existe la iglesia cercana al Palacio Municipal. Justamente tenemos la iglesia a 3 cuadras del Zócalo, pero en ese tiempo, obviamente, no había el clero, justamente porque el ejército que conforma el 6º Batallón está aliado con los liberales. Un detalle muy práctico y que demuestra la ideología liberal, la ideología conservadora, es la situación de arquitectura de los pueblos. Por ejemplo, aquí en Tetela únicamente tenemos una parroquia que fue construida antes del año 1800. Si ustedes visitan Zacapuazla, en lo que es la cabecera municipal, hay más de 3 iglesias juntas. En Xochapulco, que es otro municipio que fue liberal, no hay ninguna iglesia en su cabecera municipal. Por ejemplo, Aquixtla está la cabecera, también viene el centro, Chinahuapan, Puebla capital ni se diga, Cholula también. Y bueno, pues es un detalle práctico que identifica lo que eran los pueblos liberales de los pueblos conservadores. En este orgullo liberal que todavía se conserva en Xochapulco, por ejemplo, que no tiene ninguna sola iglesia, algo que Tetela, quien venga a Tetela de Ocampo y pueda estar en el Zócalo Municipal, podemos ver un monumento y una estatua a don Benito Juárez, y el que esté en el Zócalo y pueda verla, está en nuestro Palacio Municipal, está el Zócalo, está el parque y está la iglesia. Este monumento de Benito Juárez le está dando la espalda a la iglesia, le está dando frente al Estado, a lo que son las oficinas de gobierno. Quien quería quitarle los privilegios a la iglesia, como tenemos conocimiento, la iglesia dominaba todo, gobierno, riquezas, habitantes, todo. Esas leyes de reforma fueron creadas, como sabemos, por el licenciado Benito Juárez García, apoyado por don Melchor Ocampo, que fue uno de los principales liberales de México. Y el Partido Conservador, pues era quien apoyaba a la iglesia, quien quería que siguiera con los privilegios, que manejara gobiernos y todo lo que se refiere al país. Tetela de Ocampo siempre fue liberal y muestra de ello es el apellido. Tetela proviene del náhuatl, que significa abundancia de piedras para centros ceremoniales, y el apellido de Ocampo se da precisamente un 26 de julio del año de 1861 en honor a don Melchor Ocampo. ¿Por qué? Porque en junio de 1861 dan muerte los conservadores a don Melchor Ocampo, y Tetela, como siempre fue liberal, pues en honor a ello y en honor a don Melchor Ocampo, nos dan el apellido de Ocampo el 26 de julio de 1861. Era gobernador de Puebla el licenciado Miguel Cástulo de la Triste. Recordemos que políticamente el distrito de la región de Zacapuazla lo integraban en ese momento, en el año de 1862, lo integraba obviamente como cabecera municipal Zacapuazla, lo integraba el municipio de Xochapulco, Tetela, Xochitlán de Vicente Suárez e incluso el municipio de Cuetzalan. Entonces, por lógica, el punto de encuentro pues era justamente aquí, en la cabecera de ese distrito que es Zacapuazla, ¿no? Zacapuazla en ese tiempo era un lugar estratégico dentro de la Sierra Norte de Puebla. Cuando se presentó la intervención francesa, en 1861 el licenciado Benito Juárez llamó a todos los mexicanos a defender a la patria. Zacapuazla fue, en ese tiempo era la entrada estratégica para la Sierra Norte. Era un centro político y comercial. Aquí se reunió el batallón integrado por diferentes comunidades. Los zacapuastecos estamos conscientes de que Zacapuazla no fue el único. Estamos conscientes. Nunca hemos dicho somos los únicos. No. Fue el batallón Zacapuazla, estuvo integrado por integrantes de la Sierra Norte de Puebla. Eso es lo que tiene que verse. Inclusive el batallón salió con el nombre de Ejército de Nacionales de la Sierra Norte de Puebla. Algo que es muy importante es que dentro de la Sierra Norte de Puebla hubo 3 municipios hermanados, que fue Tetela de Ocampo, Zacatlán y Xochapulco. Dentro de toda esta franja de la Sierra Norte de Puebla, ellos eran los únicos municipios liberales. Tetela siempre fue considerado la base de operaciones del Partido Liberal. 2 personajes muy importantes de Zacatlán que participan en la batalla del 5 de mayo es Ramón Márquez Galindo, que en el segundo asalto de la batalla de Puebla, el general Juan Nepomuceno Méndez cae herido,
y quien retoma el control del 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla es Ramón Márquez Galindo, y Vicente Márquez Galindo ya también estaba integrado en este 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla. Una frase que inmortalizó a los tetelenses y a este 6º Batallón la encontramos hace 20 años aproximadamente en el Archivo Histórico Municipal, donde dice: los indígenas de Tetela no temblamos ni de hambre, ni de frío, ni de miedo. Si le damos el sentido que ellos vivieron, estamos hablando de hace más de 150 años, no temblamos ni de hambre porque la dieta de estos milicianos y de ellos era a base de pinole, era el maíz tostado. Ni de frío porque también la vestimenta aquí en la Sierra Norte de Puebla sabemos que es un contraste de climas, hay lluvia, hay hielo, y su vestimenta solamente era de manta. Ni de miedo porque sabían que se estaban enfrentando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Aquí la mantención de la vida para el hombre pues no pasa de ser los quelites, los arvejones, los frijoles, ¿sí? Ahora para la tortilla pues el nixtamal, el maíz. Hay en ocasiones que la pobreza se comían las habas revuelto con nixtamal, la cebada revuelto con nixtamal para las tortillas. 3 hombres del mismo nombre, llamado Juan, vivieran la misma época, diferentes edades, y que los 3 estuvieran sobre una sola causa, que era el liberalismo nacional. Los 3 participan en la batalla del 5 de mayo. De aquí de Tetela, precisamente, 2 de ellos ocupan cargos muy importantes, como fue presidente de la República, el general Juan N. Méndez, gobernador de Puebla, Méndez también, el general Juan Crisóstomo Bonilla, y datos tan importantes como que el general Juan Crisóstomo Bonilla crea la primera escuela normal a nivel nacional en Puebla, que hasta la fecha lleva su nombre, que es el Benemérito Instituto Normal del Estado. Entonces, estos 3 personajes, les vuelvo a repetir, de diferentes edades, con el mismo nombre, la única trilogía de héroes mexicanos. La ideología que traen los 3 Juanes determinan dónde y cuándo participar con cada uno de los ejércitos. Obviamente, cuando se encaminan a Córdoba y se incorporan al Ejército Oriente, también Juan N. Méndez es determinante para esa decisión. De ello, acudieron al llamado y tal documento dice así: Libres Puebla, 24 de abril de 1862, ¿sí? Esto es recado expreso del teniente coronel Juan N. Méndez, ¿sí? Dice: Libres Puebla, 24 de abril de 1862. Mi querido Juan Francisco, ha llegado el momento en que todos los hombres se reúnan a la patria, pues rotas las hostilidades con los franceses, dentro de 3 a 4 días, habrá de decidirse la suerte de la nación mexicana. Es por ello que el Ejército de Oriente me convoca para reunir al mayor número de hombres. Estos, si no han servido, de nada servirán mañana. Pues sabiendo de ti el concepto que tiene el gobierno, sabré que no decaerás ni defraudarás la voz de la patria. Es por ello que me saludes a todos los muchachos de la tropa y te espero en el punto ya conocido. Se referían a Cuitzingo, para poder hacer el primer enfrentamiento. Es por ello que estos hombres participan. Ese es el elemento técnico en el cual el mensaje los hace participar el 5 de mayo directamente en la defensa de la patria. Ellos partieron de acá de Xochapulco. Se reúnen, el capitán Juan Francisco Lucas los reúne. Les habla en náhuatl, ¿sí? Él les habla en náhuatl, precisamente en la zona esta, netamente todos hablan el náhuatl. En aquella época fue de esa manera como los reúne, ¿sí? Los reúne para ver quiénes participan, quiénes son los que se avientan, ¿no? Y de eso conformaron, le digo, los 28 elementos solamente que participaron el 5 de mayo, ¿sí? Componiendo la 6ª Compañía de Guardia Nacional con Tetela de Ocampo, que aportó 4 compañías Tetela y la 5ª de Zacapuastla. El liderazgo del 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla precisamente fue Ramón Márquez Galindo de Zacatlán, Puebla. Él es el que retoma el 6º Batallón y es como se trasladan desde Tetela de Ocampo, algunos a caballo, algunos a pie, haciendo escalas para llegar primero a Cuitzingo, Veracruz, y posteriormente, una semana después, a lo que fue la batalla del 5 de mayo de 1862. En la Federación estaba el licenciado Benito Juárez de presidente de la República,
él totalmente apoyando a lo que era el movimiento liberal, el movimiento republicano, y siempre estuvo el apoyo para lo que fueron nuestros líderes o nuestros héroes. Hablemos de los Tres Juanes, así como también de los bastiones, de los pocos bastiones liberales en la Sierra Norte de Puebla. Vuelvo a repetir, Zacatlán, Tetela de Ocampo, Xochapulco, porque lo demás, que parte de los municipios que rodeaban a esos municipios eran conservadores, pero así estaba la situación política y social de la Sierra Norte de Puebla, de Tetela de Ocampo, con el Estado y también con la Federación. Estamos hablando de la madrugada del 5 de mayo. La gente apenas puede dormir un poquito, casi nada. Zaragoza no duerme absolutamente. Establece su cuartel general en la iglesia de los Remedios, abajo, para que si los franceses deciden desviarse y entrar a la ciudad, él los pueda detener allí. Pero no, los franceses caen en la trampa. Llegan, eso sí, es un ejército poderoso con mucho dinero, salen de Amozoc, donde durmieron, y llegan a la hacienda de los Álamos. Para la gente que no sabe, es donde está hoy más o menos la colonia Clavijero. Allí está los Álamos, ahí hacen campamento. Y dicen que los que desde el cerro miraban a los franceses con binoculares, los jefes mexicanos, ven cómo los franceses llegan, dejan sus armas un momento y se sientan a desayunar, cuando los mexicanos no comieron nada. Y los otros están tomando su té, comiendo su pan, sus galletas, a la vista, para que vean que ellos sí tienen que comer. Saben muy bien lo que pasa en el ejército mexicano. Y ya terminando el desayuno, el general Lorenzés, que es el jefe de los franceses, los convoca, al tiempo que manda un propio a Veracruz para que envíe un cable, había ya el sistema de cable, a Francia, diciéndole al emperador Napoleón III que está a Puebla. Y es tal su superioridad en estrategia, en armamento, en capacidad y en superioridad de raza. Esa es una cachetada de lo peor. Se considera desde ese momento dueño de México. Y manda. Lo malo es que lo mandó antes de la batalla. Ese va a ser, digamos, la derrota política y militar de Lorenzés. Pero bueno, entonces empieza a avanzar la tropa. Y la batalla tiene lugar como alrededor de las 11:30. Empiezan a disparar las baterías francesas contra las mexicanas. Están muy lejos, no llegan a ser blanco. Avanzan y se topan con un problema que sus ingenieros no habían calculado. El terreno no es plano, hay muchas barrancas. Y entonces, al jalar los cañones, tienen que bajar las barrancas y subirlos con todo el problema que eso significa. O emplazarlos en las barrancas y disparar a lo tonto. De todos los disparos de artillería que hacen los franceses, uno solo llega a pegar en el fuerte. Los demás se van por todos lados. Entonces tienen esa mala disposición. Cuando los logran sacar, las baterías mexicanas, que son 2, hacen destrozo y medio con el ejército francés. Porque sí dan en el blanco, disparar de arriba abajo, por un mal tino que tengan los artilleros, le dan a la tropa. Y cuando se calman las baterías, empieza la lucha cuerpo a cuerpo. Allí es donde entran los indígenas de la Sierra Norte a matar a los de calzón colorado. Y los matan. Eran las 7 horas de la mañana, según mi abuelito. Su papá le dijo, Nicolás Mariano, que estuvo allá, soldado 77 del 6º Batallón de Indígenas de Tetela, Xochapulco, Zacapuazla, soldado 77. A las 7 de la mañana, cuando general Zaragoza reunió todas las tropas de Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Porfirio Díaz y otros más, y los serranos, los reunió en el campo y les habló. Soldados, con voz robusta, hoy la patria nos necesita. Leo en vuestra frente la victoria. Viva México y viva la independencia. Continuó, ellos ya empezaron a colocarse en los lugares estratégicos ya para esperar al enemigo.
ven que los franceses se quedaron adelante de Amozoc. Ahí se quedaron el 4 de mayo en la noche, en Amozoc, adelantito, ahí se quedaron. Después de que se fue Zaragoza, ya dejó los jefes oficiales, ya que coloquen los lugares estratégicos ya para esperar al enemigo. Decían los viejitos, náhuatl, cuando el solecito ya resplandecía, ya alumbraba, alcanzaban ven que los fuertes está arriba y se ve abajo Amozoc, y se decían, Guanehuitze yancoyome, ni milicas ni inteposuan cantonalzi, ¿qué decían? Ya vienen, ahí vienen los enemigos, y ahí vienen, dice, ya brillan con el sol las bayonetas, ve que todas las armas traían bayonetas, eso eran los que brillaban con el sol, pues decía, mi milica, quiere decir brilla, mi milica ni inteposuan sus armas, ve que cada arma traía infundada una bayoneta, y ahí está, ya esperándose, ya cada quien. Entonces ya Juan Francisco Luca ya estaba allí, porque cuando lo que les comenté esto, estaba jovencito, pero ya Juan Francisco Luca ya era capitán, ya estaba con ellos, pero estaban comandados por Juan N. Méndez en ese momento, el coronel Juan N. Méndez. Cuando ya faltaban minutitos para las 11, el primer fregadazo, el primer ataque, que se dieron el primer ataque, se dieron. Ya estando frente a frente, les dice el coronel N. Méndez, en el nombre sea de Dios y de la patria, compañeros soldados serranos, caer como leones sobre el enemigo. Ahí termina mi parte. Los primeros que se enfrentaron a los franceses fue la gente de Xochapulco. Prueba de ello que después de que levantaron el parte de la batalla, de Xochapulco murieron 2 en ese entonces. Había un mexicano y un francés, y el mexicano era de acá de Xochapulco. El mexicano atravesado con la bayoneta por la yugular y el francés atravesado con el machete por el pecho. El general tetelense Juan Nepomuceno Méndez era el comandante en jefe de todo el 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla. El general tetelense también, Juan Crisóstomo Bonilla, lleva a cargo de la 2ª Compañía de Tetela, y el tercero de los Juanes, general Juan Francisco Lucas, él no fue de Tetela, él vino de Comaltepec, perteneciente a Zacapuastra, pero precisamente vino a unirse a las ideas liberales porque en Zacapuastra su familia fue maltratada, fueron encarcelados, les querían quitar su tierra, y es por ello que se viene a unir a las ideas liberales de los dos generales. Juan Salteno fue un hombre que participó en la revolución con don Juan Francisco Lucas. Aquí en esta casa y en aquella guardaron los cañones, unos que se llevaron a Puebla y otros, no sé si estarán en Xochapulco todavía, pero aquí los guardaban, aquí guardaban el parque. No sé cuál sería el motivo por el que don Juan Francisco Lucas lo mandaba para acá. Es que ese era un lugar pues sólido, era selva aquí, era monte. Estos hombres ofrecieron todo, ofrecieron la vida, y que portando solamente el machete como única herramienta de trabajo, ellos decidieron participar porque ni armas llevaban, ¿sí? Pero aquí cabe recalcar algo para poder sentirlo, ¿no? Ese valor, el legado histórico que nos heredan es el de participar cargando siempre el morralito, y en el morralito, ¿qué era lo que contenía? Unos víveres raquíticos que para ellos era más importante la patria. En ese morral llevaban habas tostadas, arvejones tostados, que era su alimento para poder. Ellos no sabían que allá les iban a dar de comer, ellos no sabían que iban a regresar, ellos solamente iban con el espíritu de defender la noble causa de la República. Tuvieron la fortuna y la suerte de que solamente hubo un herido de los 28 que participaron, casi todos regresaron, ¿sí? Y de ahí, esa es la parte más fundamental en base a esta historia, nuestra participación de aquellos hombres a los cuales hoy heredamos una patria libre. Eran muy diestros en el manejo del machete, porque era la única arma que utilizaron desde la defensa cuando reclamaron sus tierras.
La manejaban de tal manera que para ellos no era difícil y estaban tan decididos también a defender a la patria, precisamente por las indicaciones de sus generales. En el caso de Xochipulco, del general Juan Francisco Lucas y el general Juan N. Méndez. Cuando los franceses los vieron, pensaron, y estos indios nos van a combatir, pero cuando sintieron la fortaleza de esos indios con el corazón lleno de amor hacia la patria, tal vez se arrepintieron después. Más que sus armas, eran sus herramientas de trabajo. Lo que llevaban principalmente era el machete. El machete no es como lo conocemos hoy en día. El machete, la navaja era más larga y llevaba el filo de los dos lados. Pero aparte del machete también llevaba la honda. La honda pues es elaborada con mezcle y se utiliza para lanzar las piedras, que era otra, digamos, de sus armas. General Miguel Negrete, que era el general que iba a cargo del Ejército de Oriente. Cuando le piden su parte de guerra, el mismo 5 de mayo, cuando termina todo, él informa al general Zaragoza que el 6º batallón venía de Zacapuastra. Y es de ahí de donde se tiene la idea que salen hacia los fuertes de Loreto y Guadalupe para participar en la batalla del 5 de mayo. Entonces el general Miguel Negrete, en su parte de guerra, da la información de que el 6º batallón era de Zacapuastra. Y de ahí parte ese error. En cuanto al error histórico, yo creo que la pregunta de Negrete estuvo un poco mal formulada. Él pregunta de dónde vienen esos valientes patriotas y efectivamente iban de Zacapuaxtla. Si él hubiera preguntado de dónde son, probablemente le hubieran dicho son de Tetela de Ocampo. Y es ahí donde este error histórico perdura por muchos años hasta que celebramos 150 años de la batalla del 5 de mayo. La participación de las mujeres en ese tiempo fue determinante porque cuando los hombres se incorporan al 6º batallón y salen a participar en las diferentes batallas, obviamente las mujeres se quedan al cuidado de los hijos, se quedan al cuidado del pueblo, a la intemperie, porque no solamente tienen la responsabilidad del pueblo, sino de los hijos, y en busca de alimentos, obviamente se refugian en cuevas y están a la expectativa de que el enemigo no llegue a sorprenderlas. De ahí la importancia de la mujer en Xochipulco. Y los hacen correr, los hacen retroceder. 3 veces los franceses hacen avances y 3 veces son rechazados. En uno de ellos llegaron hasta la cima del fuerte, el fuerte improvisado de Guadalupe. Los soldados se refugian en lo que queda de los parapetos de la iglesia y están a punto de ser derrotados, hasta que alguien con mucho valor les dice, vamos afuera y si nos matan, pues estamos defendiendo a la patria. Y salen y rechazan a los franceses, que tienen que huir. Para esto la batalla dura muchísimo. Son alrededor de las 3 de la tarde y sigue el combate terrible. A esa hora cae el aguacero más terrible que se haya visto en la temporada y en muchas temporadas, como si Tlaloc dijera, yo voy a proteger a mis hijos contra estos invasores extranjeros. El lodo llena toda la explanada del cerro, en el oriente del cerro de Guadalupe. Los soldados franceses no pueden caminar, se hunden en el lodo, sus baterías no las pueden arrastrar y los soldados mexicanos acostumbrados empiezan a bajar y a destruirlos. De tal manera que alrededor de las 5 de la tarde los franceses huyen en total desbandada, sin ningún orden, dejando el campo de batalla lleno de muertos, de heridos, de armas, de municiones en manos del ejército. Todavía cuando ya lograron bajar del cerro y van huyendo hacia la hacienda de los Álamos, Porfirio Díaz con la caballería los acaba de rematar y los quiere acabar, se va más allá y Zaragoza tiene que mandarle un propio para decirle, te ordeno que te pares, ya no avances más. Y Zaragoza lo justifica, dice, los soldados franceses están derrotados, pero son el ejército más poderoso del mundo. En cualquier momento se pueden rehacer y destruir a nuestra caballería. Por eso le impide a Díaz que avance. Con el tiempo y cuando ya pasó muchos años, Díaz le echa la culpa a Zaragoza de que no lo haya dejado ser el vencedor total de la batalla del 5 de mayo, pero ya son asuntos políticos. Pero el caso es que alrededor de las 5:30 de la tarde
todavía en medio del aguacero, Zaragoza manda un telegrama a la Ciudad de México en donde reporta que las armas nacionales se han cubierto de gloria. En México, cuando reciben el telegrama, dicen que está mal, que lo repitan, que manden otro justificando lo que dijeron, porque no creen que haya ganado el ejército mexicano. Estaban seguros que iba a haber una derrota, pero que por un momento iban a contenerse los franceses. 3 veces se manda el telégrafo para decir ganamos. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Sí, el enemigo se comportó con mucho valor, pero su jefe con torpeza. Bueno, en ese momento las campanas de la Ciudad de México empiezan a repicar a todo lo que dan de júbilo por la victoria de las fuerzas mexicanas. Las de Puebla no, las de Puebla están mudas. Claro, cuando empezó la batalla, Zaragoza dispuso que anunciara a la ciudad que la batalla había comenzado con un toque de la campana María de la catedral y con un cañonazo que se dispararía desde el fuerte de Guadalupe. Sí lo hace, pero fuera de eso las campanas de Puebla no van a sonar. Cuando es ya la tarde, la gente que no tiene tanto miedo empieza a asomarse por sus ventanas, intenta subir a la azotea. Los más, terribles salen a las calles a ver qué pasó y empieza a correr la noticia de que fueron derrotados los franceses. El resultado, 483 muertos franceses. Es una barbaridad de gente. 83 mexicanos, 83. Proporcionalmente es mucha la diferencia entre uno y otro. Muchísimos heridos, llegan a más de 1000 los heridos. Los hospitales que se improvisaron en Puebla están a todo lo que dan. El Hospital de San Pedro, el Hospital de San Juan de Dios, la Iglesia de San José, algunos otros lugares que se improvisaron como hospitales están a todo lo que dan. Se hacen prisioneros y se les trae desde el cerro hasta el centro de la ciudad, a donde la gente pobre, que es la que salió a la calle, los empieza a insultar, les tira piedras, se burla de ellos, etcétera, etcétera, y Zaragoza les para el alto y les dice que son soldados derrotados y en la derrota tienen suficiente humillación, que no los molesta. Pero allí concentran a los prisioneros. Los franceses evidentemente no tienen ningún prisionero mexicano porque les faltó tiempo para correr y salvarse. Por eso digo que es una gran hazaña de los mexicanos. Mal armados, mal vestidos, mal comidos, mal dormidos y derrotan al más poderoso ejército de su tiempo. La oleada de información llega hasta Europa, primero a los países que no son amigos de Francia, como Alemania, como Austria, como Inglaterra, que se burlan de Napoleón. A ver, ¿a dónde están los ejércitos invencibles? Un grupo de bárbaros acabó con el ejército más poderoso del mundo. No nos hace ningún favor con decirnos bárbaros, pero bueno, esas son las expresiones. No creen al principio que esto haya sucedido, pero cuando se convencen por la demás información, Francia queda humillada ante los ojos de Europa, por un lado. Y otra cosa que es muy interesante y que tampoco mencionamos nunca, la noticia llega hasta el norte, a los Estados Unidos, pero a los Estados Unidos la parte mexicana de los Estados Unidos, California, que entonces era mexicana, apenas tenía 20 años de ser parte de los Estados Unidos. Y llega la noticia de que los mexicanos derrotaron a los franceses. Hay una fiesta en Sacramento, en Los Ángeles, en San José, en San Diego. Hacen fiesta los habitantes, echan cohetes, hay música y de inmediato mandan telegramas a Abraham Lincoln en Washington diciéndole sobre el acontecimiento de que los mexicanos derrotaron a los franceses. Se alegra mucho Lincoln de la victoria de los mexicanos. Y esto es el origen de que en Estados Unidos se celebre el 5 de mayo como si fuera una fiesta nacional. Por esa noticia que llegó, pues llena de gusto
de que los mexicanos habían derrotado a los franceses. Es muy interesante este momento de la historia de México. Pocas veces podemos decir tantas noticias positivas como entonces. Zaragoza, después del triunfo, pues sonado internacionalmente, le preocupa más que otra cosa evitar que los franceses se rehagan militarmente y regresen, de tal manera que se va a justificar los asentamientos militares para detener el avance de los franceses, si es que se les ocurre. Por entonces no se les había ocurrido regresar, estaban verdaderamente humillados y la humillación se quita muy difícilmente. Así que él pues está ahí en sus deberes militares, pero de pronto pues le entra la preocupación de su familia, de su mujer y de su hija, y pues a regañadientes decide regresar a la Ciudad de México, pero no quiere avisarle a nadie porque él dice, me van a hacer homenajes que no merezco, entonces voy a buscar entrar en el anonimato. Y llega a la Ciudad de México y a las escondiditas llega hasta su casa, está con su mujer y con su hija, pues un tiempo pequeñito, pero lo descubren. La gente que lo conoce empieza a correr la voz, esto llega hasta el Palacio Nacional y es invitado a que vaya oficialmente al Palacio Nacional. El Congreso le hace un homenaje, le entregan una medalla al mérito como salvador de la patria y él siente eso como algo fuera de lo que está acostumbrado, no le gusta mucho, lo recibe, no hace mayor alaraca y pide permiso para regresar a sus deberes militares. Juárez le aprecia mucho esto y lo apoya. Para decirles cómo está la situación, le pide perdón, disculpas, porque no hay ni siquiera para pagarle su sueldo. El país está verdaderamente en quiebra. Él dice que no está pidiendo nada, se regresa a sus obligaciones, a donde empieza las cumbres de Aculcingo, para evitar que los franceses avancen. No van a avanzar, pero él está muy a propósito de todo esto. Come lo que puede por aquí y por allá y lamentablemente contrae la terrible enfermedad del tifo. Era, pues digamos, mortal por necesidad en esos tiempos. No había ningún antibiótico, no había nada que le pudiera salvar de esto. Se va agravando porque primero pues le dan tecitos, le dan remedios caseros, no se compone y deciden regresarlo en una carreta a la ciudad de Puebla. Ya no hay remedio. Los médicos de la ciudad lo atienden, lo ven y dicen, tenemos que esperar la muerte. Y pues en una casa muy cerca del centro, en la actual calle de Reforma, que son ahora oficinas del ayuntamiento, ahí estaba la casa donde lo alojan y allí muere en septiembre de ese mismo año de 1862. Es una cosa terrible que el gran triunfador 3 meses después muere y de una enfermedad. No murió en combate como él le hubiera gustado, muere en una enfermedad muy fea, terrible, dolorosa. Y bueno, pues la noticia llega a México. En Puebla no hay mayor cosa, no hay ningún luto, no hay ninguna nada. La ciudad, eso hay que reconocerlo y da tristeza, nunca le fue fácil a Zaragoza, le fue hostil. Salvo las clases populares, la gente rica, la gente de mediana posición, no comulga mucho con él. Así que sus restos son llevados a la Ciudad de México, medio embalsamados, y allá se le hacen todos los honores y se le sepulta en el Panteón francés, perdón, en el Panteón de San Fernando, que es el panteón, digamos, de los hombres ilustres de la patria en ese tiempo. Y allí va a estar su tumba hasta los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, en que el gobernador Alfredo Toski decide pedir sus restos para que vengan hasta Puebla. Y lo sacamos del Panteón de San Fernando y nos lo traemos a Puebla para ponerlos en el mausoleo que está en el cerro, muy cerca de donde fue el escenario de la victoria del 5 de mayo. Así es la historia.